Seres bellos de la luz y las sombras, el día de hoy vamos a hablar de algo que... ¿Qué? ¿Por qué vamos a hablar de eso? Vamos a hablar de negocios. ¿Cómo? Bueno, ¿vas a hablar de negocios? ¿En serio? Sí, voy a hablar de negocios. Y esto va para todos los emprendedores y empresarios, desde los que quieren levantar un pequeño changarro o que quieren hacer un negocio, que quieren hacer un gran imperio. Tiene que poner atención en esto. Y si no eres tú quien lo está empezando, pero es tu pareja o es un amigo o es un hermano, pon atención para que después se lo puedas explicar y que también lo puedas dialogar con él o con ella y compártele este video para que lo pueda ver. Vamos a estar hablando de si tú no pones tu conciencia y tu espiritualidad en tu negocio no va a jalar. ¿Qué cosa más rara estás diciendo, buen diablo? Sí, chéquense el dato. Tu empresa es un egregor. ¿Qué es un egregor? Un egregor es un ser creado, nosotros hemos creado un montón de seres. Cuando tú empiezas a decirle a alguien, ay, no, yo creo que fulanita está poseída, no, sí, seguramente trae una entidad, y sí, acabas lográndolo, y lo hiciste muy bien, bravo, lo has hecho maravillosamente, has creado un egregor. De repente hay un sonido en tu casa, truena, ¿por qué? Pues estructuralmente, de repente cuando se va el sol empieza a tronar y tú empiezas, no, seguramente hay algo, hay alguien ahí, y terminas creándolo. Muy bien, felicidades, has creado un egregor. Cuando tú empiezas a pensar que hay una persona que es de X o Y manera y de pronto cada vez se comporta más así, felicidades, has creado un egregor. De la misma manera, cuando tú creas un negocio, una empresa, estás generando un egregor. Es una creación, es una entidad y sí tiene vida propia. ¿Qué tan vida propia tiene? Que tiene hasta un acta de nacimiento. Aquí en México le llamamos un acta constitutiva. Tiene nombre, tiene apellido y así como en el acta de nacimiento tiene padres, aquí tiene socios. Son los socios creadores, son sus padres. Por supuesto que un negocio es un ser externo al cual se le ha dado vida. Y al igual que a un bebé se le da vida y tiene características del padre y la madre de manera genética, no solamente, sino también con las memorias celulares. Todos los que ya conocen de este tema, maravilloso, y si no, pues vete por ahí a los otros videos donde hemos hablado de esto, ya no sé ni cuál, porque hemos hablado de esto en un montón de videos. Pero en todos, dice Jerry, y en todos ya me cansé de escucharlo. Entonces, cuando tú entiendes que un bebé trae las memorias celulares de las vivencias de sus ancestros, y al entender que un negocio es un bebé también con las memorias de sus ancestros, quiere decir que lo que las personas están sintiendo y pensando durante toda su vida, pero también en el momento de su creación, si lo están haciendo con miedo, con preocupación, o si lo están haciendo con toda la ilusión, entonces esta entidad, este nuevo ser que es esta empresa, este negocio, va a tener esa misma frecuencia vibratoria en la que sus creadores estaban. Al igual que los hijos, los padres necesitamos hacer ciertos procesos de desarrollo personal para que eso que nosotros nuevo estamos vibrando en las células de nuestros hijos que están conectados a nuestras propias vibraciones, a nuestras propias frecuencias por entrelazamiento cuántico, por ahí busca qué carambas es el entrelazamiento cuántico. Cuando nosotros hacemos estos procesos de entrelazamiento, entendemos estos procesos de entrelazamiento cuántico entre nuestras propias células y las células de nuestros hijos, sabemos que todo cambio y mejora de conciencia que nosotros hagamos va a impactar en nuestros hijos y, ¿por qué no?, viceversa. También por eso cuando nosotros trabajamos en genealogía o hacemos constelaciones familiares, siempre le pedimos permiso a los ancestros, inclusive cuando estamos haciendo un proceso de creación de una empresa o estamos haciendo un proceso de sanación o de mejora, a lo mejor en una terapia un poco más común o no, en una holística, pero siempre se le pide permiso a los ancestros porque estamos modificando también sus células, no solamente las de nosotros, en el nivel de conciencia en el que estén, ya sea reencarnados, ya sea en otro simulador, ya sea que hayan crecido o que estén atorados en la cuarta dimensión como fantasmitas. De todas maneras, lo que nosotros hagamos va a modificar en esas energías celulares, aunque no sean físicas,
que en realidad lo físico y lo material no existe, pero por decirlo de alguna manera, aunque no estén encarnados, tienen resonancias energéticas, tienen conciencias. Entonces, cuando nosotros hacemos una evolución en nuestra conciencia, impactamos también en los ancestros. De la misma manera, nuestros hijos lo pueden hacer con nosotros. Y nosotros, al tener un hijo, empresa, que lo hemos escuchado un montón de gente que dice, ay, no es que ya tengo otro hijo, hablando de su propia empresa, es que es una realidad, están generando un egregor que proviene de ellos y que tiene memorias celulares de ellos y que tiene paradigmas de ellos y que tiene resonancias de ellos y que tiene energías de ellos. Entonces, cuando nosotros generamos un negocio, una empresa, un changarrito, abrimos una tiendita, línea o física o generamos un nuevo producto, todo esto tiene que ver con un negocio que tiene una personalidad, que tiene memorias, que tiene resonancia y que tiene energía. Este egregor llamado empresa va a tener diferentes fases y en esas fases vamos a vivir exactamente lo mismo que un padre. Va a tener una fase de bebé donde apenas se está consolidando, pareciera como que todavía no hay mucha personalidad en él. Miren, yo les voy a decir, cuando he generado empresas desde carencia, las empresas viven carentes el resto de su existencia. Cuando yo hago cambios de conciencia, esas empresas o se han evolucionado o las he tenido que cerrar porque ya no corresponden. Y cuando se han evolucionado junto conmigo, es impresionante lo que sucede. Cuando yo me he estado notando en una mala racha emocional o veo a alguno de mis clientes que está en una mala racha emocional, lo que sucede es que su empresa no crece. Su empresa se mantiene en stand-by o su empresa, por el contrario, decrece y cada vez está peor y está en más números rojos, pero tiene que ver con la persona, no es la empresa. Tú puedes hacer 458,000 cambios en la empresa, pero si no estás cambiando tú, la resonancia en la que tienes a la empresa va a ser igual a tu estado de conciencia. Cuando está en el estado de bebé, lo estás creando, lo estás apenas amamantando. Entonces es vital que tengas en claro en qué estado de conciencia estoy, cuáles son mis problemas recurrentes en mi vida personal, qué es lo que estoy observando con respecto a mi realidad, cuáles son las conversaciones que tengo con las personas, son de éxito, son de pobreza, son de tristeza, son de victimismo, porque ahí es donde yo estoy alimentando a ese negocio, a esa empresa. Número 2, vas a tener una fase de niño, donde ese niño todavía requiere de tu tiempo, todavía requiere de tu energía, todavía lo vas a tener muy pegado a ti, pero ya va a ser menor a ese momento de bebé, ya no va a ser ese constante de tener que estarlo amamantando cada 3 horas y te va a tener despierto hasta las 3 de la mañana, ya va a ser una empresa, va a ser un egregor, va a ser una entidad que va empezando a tener su propia personalidad, que todavía va a estar conectada a ti, sí, siempre, el resto de su existencia va a estar conectada a ti, pero vas a poderlo estar soltando un poquito, ¿sí? Aún así, todo movimiento que hagas en ti va a repercutir en esa empresa, en ese negocio. Por tercero tenemos al adolescente. Al adolescente lo que sucede es que va a crear un cierto rechazo hacia ti, va a parecer como que la empresa te está pidiendo que no te le acerques. Es exactamente lo mismo, ¿por qué? Porque es una entidad, vuelvo a lo mismo, es un egregor, es un ser por sí mismo. Aún así, todo movimiento que tú hagas para contigo también va a generar un impacto en cómo se va a ir comportando este negocio o esta empresa. Y por último, vas a tener la fase adulta, donde vas a requerir soltarlo por completo. Pero aquí viene la parte importantísima. Si tú como persona, como ser humano, no te has dado cuenta del valor que tú tienes, tú hacia ti, contigo y poderlo poner al servicio de otros, lo que va a suceder es que tu único valor va a venir de la existencia de la empresa, como sucede con los hijos. Los padres que solamente nos podemos entender a través de los hijos y que solamente nos entendemos como padres, ya no nos entendemos como nada más que eso. Lo que sucede es que entonces los volvemos hijos vulnerables, enfermizos, hijos que requieren de nuestra sobreprotección, porque de esa manera nosotros nos estamos dando un valor. No sé si se han dado cuenta, pero las mamás que más están preocupadas porque el hijo se va a enfermar de esto, es que hay que darle vitaminas del otro, es que no toque, no que no vaya, no que no huela, no que no...
son los hijos más enfermos, porque el hijo lo que le está diciendo al papá es, si tú no eres capaz de encontrar tu propio valor en ti, no te preocupes, yo aquí me pongo de pechito para que tú encuentres tu valor a través de tenerme que cuidar a mí. Cuando nosotros estamos en este proceso de generar negocios, tenemos que pensar que tenemos que tener la capacidad de encontrar nuestro valor dentro de nuestra misión de vida, más allá de ese hijo que parimos llamado negocio, llamado empresa, llamado changarro. No vamos a necesitar estar toda la vida ahí, porque si lo hacemos, significa que nosotros no nos hemos dado un valor más allá de la creación de esa entidad. Muchas personas de repente me han dicho, bueno, es que necesitas estar 24/7 ahí en Arcanos y necesitas entrar a todos los grupos. Y en ese momento lo que yo haría es frenar el crecimiento y volverlos débiles. Y es por eso que muchas veces no me acerco, porque cada una de las personas que se dan cuenta que es un momento de crecer han logrado tomar ese espacio que es Arcanos para desarrollarse dentro de sanaciones, dentro de canalizadores, dentro de lectores, dentro de magiciencias, dentro de coordinación, dentro de líderes, dentro de avanzadas. Hay un montón de lugares para crecer dentro de Arcanos. Es una estructura mundial. Y los que lo han encontrado y han entendido y han podido reconocer su propio valor, han encontrado ahí herramientas para poder hacer ese crecimiento. Si yo estoy ahí haciéndolo todo, nunca le daría oportunidad a las personas de crecer. Lo mismo sucede en empresas. Yo estoy hablando de un grupo, pero lo mismo sucede en las empresas. Cuando el lema del dueño es, si no lo haces tú, no salen las cosas bien. Uy, no vas a dejar que crezca tu empresa, no vas a dejar que crezcan las personas que trabajan contigo, esos colaboradores, los vas a seguir viendo como subordinados, como empleados, nunca van a acabar de ser tus colaboradores. Decía Rockefeller, y eso tiene que ver con la etapa adulta de una empresa, decía Rockefeller que si tú eres la persona más inteligente en una mesa, estás en la mesa equivocada. Entonces, necesitamos saber que las personas, los colaboradores, y ojo, no estoy poniendo en un pedestal a Rockefeller, no, hombre, si un montón de las cosas que también en estos días tienen que ver gracias a él, pero que el ser era muy inteligente, era un ser muy inteligente y muy sabio, y salió de la pobreza extrema y bueno, se convirtió en el ser que conocemos. Pero algo que hacía Rockefeller era siempre asegurarse que las personas que estuvieran en su empresa supieran más que él con respecto a un área, a un dominio, a un tema. Jamás contrataba personas menos capaces que él. Y de esta manera se iba asegurando que se iba nutriendo esta entidad. Es como cuando tú a un hijo le vas dando espacios para que se vaya haciendo de buenas amistades, que vaya teniendo nuevas experiencias, que se vaya de viaje, que tenga experiencias deportistas, artísticas y que vaya volviéndose un ser completo. Eso es lo que se hace cuando dentro de un negocio tú vas observando que este hijo también requiere de otras experiencias más allá de ti. Pero si tú crees que tu negocio solamente puede vivir contigo, solamente puede vivir a través de ti, déjame decirte que te falta voltearte a ver y conocer tu valor propio. Tu empresa tiene que tener un tiempo de necesidad para contigo. Por ahí algunos hablan de 3 años, otros hablan de 7 años, otros hablan de 10 años. Realmente tiene que ver con el hijo. Porque si tú te fijas, hay hijos que a los 3 días de nacidos ya levantan la cabeza, abren los ojos y ya te están pidiendo de comer. Y hay otros hijos que llegan a los 45 años y todavía están viviendo en tu casa. Si este es tu caso, es momento de empezarle a hacer como las águilas, empezarle a quitar lo cómodo al nido para que esos hijos vuelen. Te dirán que eres un maltratador, que eres un mal padre, sí, pero después que estén volando te dirán, listo, igual me sigues cayendo súper mal, eres una porquería de ser humano, pero estarán volando por sí mismos. Lo mismo tienes que entender con tus negocios, esos pedacitos de ti que estás creando con la comprensión de que tienen por sí mismos una energía, que tienen una personalidad por sí misma y que van a ser el cúmulo de las experiencias que los dejes vivir, que los dejes exponerse a diferentes experiencias. En ese momento te darás cuenta que tu negocio va a ser un negocio fructífero, va a tener un valor para ti y tú vas a tener un valor para él, pero no va a ser tu único valor. Tú vas a encontrar
otras formas. Por eso es que los empresarios tienen empresas. No se quedan con una sola empresa. ¿Por qué? Porque comprenden, listo, ya hice crecer esta entidad, este hijo ya creció, ya es libre por sí mismo, ya es independiente y ahora tengo la oportunidad de generar uno nuevo. Tengo la oportunidad de engendrar algo nuevo. Y bien, llega el momento en que muchos empresarios dicen, ya tengo las empresas que yo quería tener, a las que me correspondía, es decir, los hijos empresariales que tenía que generar, y es momento de yo crear mi propio camino. Y encuentran múltiples maneras de hacerlo a través del altruismo, a través de diferentes experiencias, comienzan a meditar, se empiezan a meter a maratones, empiezan a hacer ejercicio, a reconstruir su cuerpo físico, su cuerpo mental, su cuerpo energético, su cuerpo espiritual y se van reencontrando con ellos mismos. Y lo fueron encontrando a través del crecimiento con sus propias empresas y eso está muy bien, pero aquí lo más importante con respecto a tu negocio, con respecto a tu empresa, es que si es eso lo que te está dando valor, si solamente te presentas como mucho gusto, fulano de tal, creador de tal empresa, tengo por ahí a una personita a la cual le voy a mandar este video, porque siempre que hablo con ella me dice, es que como no he encontrado una empleada que me pueda ayudar, es que su valor ha seguido siendo esta misma empresa. No se ha dado la oportunidad de darse cuenta que tiene que dejar ir creciendo ese hijo, que se tiene que dar la oportunidad y entiendo por qué. Les voy a dar este caso por si les resuena. Cuando ese hijo era muy pequeñito, esa empresa era muy pequeñita, esta persona, como nos pasó a algunos padres jóvenes, estaba un poco descarriada. Y entonces soltó por ahí, dejó un poco por ahí al hijo olvidado y el hijo pues le seguía dando esa remuneración económica. Le consiguió un muy mal padre en ese momento a ese hijo y entonces andaban un poco perdidos por la vida los dos. En el momento en el que ella recupera su ser, claro, hay un estado consciente o inconsciente de culpa de lo dejé perderse tanto tiempo. Y ahora lo que sucede es que estoy tratando de resarcir los daños, por si en algún momento te ha sucedido. Pero también puede suceder lo opuesto, que desde el momento en el que yo me generé esa empresa, en lugar de yo generé esa empresa, ojo, en el momento en el que yo me generé esa empresa, entonces ya le dije a la gente que yo soy un empresario muy renombrado internacionalmente. Y en ese momento lo que sucede es que ese hijo empresa se empieza a volver mi identidad y empiezo a tener un apego brutal. Si yo me empiezo a desapegar, empiezo a sentir que ese valor ya no lo tengo y me empiezo a perder, porque entonces ya no sé quién soy y ya no sé qué valor tengo. Si tu empresa no le está yendo bien, muy probablemente es porque tú tienes un apego tan grande, porque sientes que es el único valor que tienes, que se llama esa empresa, que no lo estás dejando crecer. Eres tú mismo el que no le está permitiendo crecer, como a ese hijo al cual le haces saber todos los días que no es capaz, que no puede, que no tiene la fuerza, que no tiene la inteligencia, que no tiene la sabiduría para hacer cosas nuevas. Entonces, si ese es tu caso, comienza a buscar tu propio valor más allá de ese negocio o esa empresa. ¿Para qué más valgo? ¿Para qué más soy bueno? ¿En qué más me puedo voltear a ver para hacerme capaz de volverme autosuficiente en mi propia existencia, darme cuenta que existo más allá de mi empresa y poderme poner al servicio de otros para mi propia evolución y la evolución de otros? Así es que, seres empresarios, emprendedores de las luces y de las sombras, espero que esta información les haya ayudado y si conoces a otros empresarios, a otros emprendedores, sobre todo en Latinoamérica, que nos encanta eso del emprendedurismo, compártelo con otras personas para que les dé la posibilidad de comprender que sí hay una entidad ahí que han creado, que sí hay una energía, que sí tiene una personalidad y que sí tiene un ciclo de vida y que todo lo que tú hagas en tu propio crecimiento va a impactar directamente en esos negocios y en esas empresas, incluidos el estado y la situación en la que tenemos a nuestros países cada uno. No es responsabilidad del gobierno, el gobierno solamente es una expresión de nosotros mismos y de nuestra propia conciencia, así es que hagamos responsables de nosotros, que eso va a impactar en la forma en la que nuestros países se pueden mover y desarrollar. Así es que ya lo sabes, eres mucho más responsable de lo que creías que eras. Así es que vamos a ponernos a chambear.
y a darle duro a esos emprendedurismos y a esas emprendiciones que tenemos. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones a todos.